dicho de manera hiperbólica, exagerada, que es como una gran fortuna que parece que nunca se va a acabar, por más que la utilice, por más que la gaste. Bueno, pero tal vez no seamos tan afortunados como un venezolano. Se dice que en Venezuela murió una dama multimillonaria y dejó como herencia una fortuna a un ciudadano venezolano en quien menos se pensaba. No se sabía por qué ella había decidido dejarle en su testamento la herencia a este ciudadano, toda su fortuna, pero esa fue la última voluntad de aquella dama. Así que los familiares de la opulenta dama pelearon legalmente para deshacer esa extraña voluntad de la dama tan rica. Así que querían desheredar al ciudadano a quien ella había heredado toda su fortuna. Pero no pudieron. Ya se había testado, es decir, ya estaba en el testamento legalmente y todo estaba a favor de él, de un ciudadano que no merecía esa fortuna, ni siquiera era pariente de la dama. Por eso es que los parientes procuraron por las vías legales deshacer todo eso. Así que, ¿qué pasó? Bueno, pues él quedó de un día para otro, quedó rico, bueno, millonario, y se convirtió de pobre a rico o a millonario, lo que literalmente sería afortunado. Con esa sentencia legal nadie le podía quitar esa herencia, toda aquella fortuna que le habían heredado. Así que era imposible que alguien más le pudiese quitar toda la herencia. Sin embargo, existía una posibilidad, pero solo una posibilidad, de que esa herencia, de que toda esa fortuna, él no se viese beneficiado, es decir, que él no la aprovechara, que él no la disfrutara como afortunado. Y la única vía era que él mismo, por su propia voluntad, cediera, es decir, devolviera, renunciara a toda la herencia, a toda la fortuna que aquella dama le había heredado, le había dado de forma gratuita, de manera generosa, libre. Todo el valor legal de aquella sentencia debía ser revertido, por supuesto, pero sin ningún problema, ya que el heredero estaba dispuesto a renunciar a ello. ¿Ustedes creen que aquel pobre ciudadano, que solo había conocido la vida de la pobreza, de la miseria, de las limitaciones, de las restricciones, de la resignación a vivir una vida tan restringida, tan limitada, tan empobrecida, tan miserable, ¿ustedes creen que ese pobre ciudadano, ahora millonario, se desheredó? ¿Qué creen ustedes? La historia dice que no. No renunció a ella, vivió como un nuevo millonario. Ahora, imagínense, pero ya esto es una situación hipotética, no es parte de la historia que realmente se cuenta, pero imagínense que aquel nuevo millonario, que heredó toda esa fortuna, hubiese llegado a la conclusión, como ya dijimos, no renunció a ella, pero hubiese llegado a la conclusión de decir: seguiré viviendo como un pobre, aunque tengo toda esta fortuna, aunque tengo toda esta herencia, aunque tengo todo para gastarlo, pero no lo voy a gastar. No voy a utilizar absolutamente nada de lo que me han heredado, de la fortuna que ahora tengo. Así que simplemente voy a continuar viviendo como he vivido, de manera miserable, resignado, ya sea por temor a que se gaste, tal vez por codicia, por amor al dinero, que quiere que el dinero siempre esté ahí, o simple y sencillamente porque él considere que no vale la pena disfrutar de toda aquella fortuna para ver un cambio de vida. Eso realmente sería tan lamentable como renunciar a la fortuna, hermano. Considerar que se tiene tanto, saber que se tiene tanto, pero voluntariamente, tal vez no renunciar a ella, pero sí renunciar al cambio de vida que esta fortuna le puede otorgar, le puede conceder. Hermanos, nosotros no hemos sido afortunados como este venezolano. A nosotros no se nos ha concedido una experiencia de esta naturaleza. Nadie nos ha heredado una fortuna que haya cambiado nuestra condición económica y social de pobres, de miserables, a ricos o millonarios. Pero hay algo de manera muy similar que sí hemos experimentado los que somos cristianos, y el apóstol Pablo se refiere continuamente a ese punto de coincidencia.
Y es que Dios, nuestro Padre Celestial, siendo nosotros pobres, hizo que su Hijo, Jesucristo, siendo rico, se hiciera pobre para enriquecernos a nosotros. Dios, nuestro Padre Celestial, considerando que a pesar de que éramos extraños, como aquel ciudadano venezolano lo era para aquella dama, pero en nuestro peor caso, no solamente extraños, sino enemigos de Dios, como criaturas rebeldes, incrédulos, a pesar de eso, Él decidió de manera voluntaria, generosa, libre y misericordiosa, darnos una rica herencia. Una herencia para hacernos afortunados. Y por supuesto, una fortuna espiritual, de la que estamos hablando, que conocemos como vida eterna, que es la vida de Dios. La vida de Dios concedida, comunicada, como una dádiva, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. De modo que Dios supera nuestro salario merecido, porque el salario merecido de un pecador es que, hermano, la muerte. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, y Dios supera y reemplaza nuestro salario merecido y lo reemplaza por una fortuna inmerecida, como es la vida eterna, la dádiva de la vida eterna en Cristo nuestro Señor. Lo que llamamos y conocemos como la salvación, que aún el más pobre de todos los hijos de Dios, económicamente hablando, posee y tiene para desplegar toda esa fortuna espiritual que se le ha concedido de manera libre, gratuita y total. Porque Dios no tomó la fortuna de su reino y nos la concedió en partes. Es decir, no hizo como tal vez un padre haría para heredar a sus hijos. Diría, bueno, del 100%, el 50% es para el hijo mayor o el 70% para el hijo mayor, y comienza a hacer una distribución en porcentajes. Dios concedió la herencia, la salvación completa, total, no en diferentes porcentajes. Cada pecador salvado recibe la salvación completa, total, no en porcentajes. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Nos ha sido concedida para desplegar esa fortuna, para desplegar esa salvación, esa herencia con tanta seguridad, de modo que podamos utilizar con tanta generosidad y disfrutar en esta vida, en lo que nos resta de vida en este mundo, en esta tierra, disfrutar de esa herencia, de esa salvación, de esa vida eterna, sabiendo que hay seguridad de que no se va a acabar, ni se puede perder, ni nadie la puede quitar, ni siquiera podemos renunciar a ella si la tenemos. Eso nunca va a pasar. Nunca un cristiano pudiese desheredarse a sí mismo. La única manera en que no tenga esa fortuna a su disposición para disfrutarla, para usarla, para experimentar ese cambio de estilo de vida, de pobre, de miserable a rico y millonario, la única forma en el reino espiritual no es desheredándose, sino no teniéndola. Simplemente no haberla recibido. Nadie se la puede quitar, por lo tanto, porque el dueño del universo se la dio. Se la dio no porque lo merecía, se la otorgó de manera gratuita. Y ha sido testificada en la palabra de Dios que ese dueño es el Padre, Dios el Padre, que nos ha compartido o nos ha dado esa herencia llamada salvación, y no hay juez en la tierra, ni criatura alguna, ni siquiera criaturas angelicales como el mismo diablo, que nos pueda quitar lo que Dios nuestro Padre nos ha heredado espiritualmente cuando fuimos salvados y convertidos en discípulos de Jesucristo. Qué fortuna la que tenemos nosotros, qué afortunados somos. Sin embargo, sería posible que nosotros vivamos como si no tenemos esta herencia, o vivamos como si, teniendo esta herencia, decidamos no usarla. ¿Se nos permitiría a nosotros decidir cómo quedaríamos? ¿Qué es lo que expresaríamos? ¿Qué manifestaríamos si, siendo conscientes de que hemos sido heredados, de que hemos recibido una fortuna espiritual tan inmensa que nos vuelve tan ricos espiritualmente, cómo quedaríamos y qué comunicaríamos si decidiéramos no usarla? Si decidiéramos hacer como que no hemos recibido nada, como que no tenemos nada. Por un lado, estaríamos comunicando, ya sea de manera abierta, directa o indirectamente, de que Dios no ha sido generoso, de que el Padre no nos ha dado nada. Estaríamos comunicando la falsa idea
de que Dios es un ser creador egoísta. No nos ha dado nada, no le debemos nada, no tenemos por qué estar agradecidos ya que Él no nos ha dado nada. Pero obviamente eso no puede ser posible, no tenemos esa alternativa. Pero eso es lo que comunicaríamos. La otra posibilidad es que comunicaríamos no solamente ingratitud a Dios y una extraña y blasfema proyección del Dios que consideramos nuestro Dios, sino que por otro lado, otra posibilidad es que si decidimos no utilizar esa fortuna y no vivir de acuerdo a esa fortuna que se nos ha heredado por parte de Dios el Padre, estaríamos considerándola de poco valor. No seríamos conscientes de lo mucho que es, de la fortuna que esto representa. Y por otro lado, tomando en cuenta que la herencia a la que nos referimos es la salvación eterna de nuestras almas, estaríamos menospreciando el precio que ha costado que esa herencia nos sea concedida de manera gratuita. ¿Y el precio es el precio de quién? El precio del amado Hijo de Dios. ¿Sería posible entonces que vivamos nosotros, ya que no podemos renunciar a ella, pero será posible que vivamos como si esta herencia no vale nada? Como si esta fortuna no es de poco, como si esta fortuna no es suficiente para cambiar nuestro estilo de vida, para cambiar nuestra forma de vida. ¿Sería posible, ya que no la podemos perder cuando la tenemos, nadie nos la puede quitar, pero será posible que no la usemos, sino que renunciemos a darle el uso porque la desvaloramos y porque consideramos que es menos que otras cosas que nos parecen ser más? En otras palabras, la salvación es menos, la tengo, no la niego, no la rechazo, la he recibido, pero no me parece que es más de lo otro que tengo, de lo otro que experimento, de lo otro que al final de cuentas es lo que parece estar llenando mi vida, determinando mi forma de vivir, pero no esta fortuna. ¿O sería posible que en el mundo tengamos la fortuna de recibir una mejor herencia, una mejor salvación, una mejor vida eterna que la que Dios nos ha dado en Cristo? ¿Será que la forma en que vivimos, cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo hablamos y de qué cosas hablamos, no manifiesta que valoramos grandemente la salvación que recibimos gratuitamente en Jesucristo? ¿Será posible, hermano? ¿Será posible, mis hermanos de Fuente de Vida? Y si no valoramos lo que Dios nos ha hecho como coherederos con Cristo, es porque no valoramos tanto al Cristo de nuestra salvación. Hermanos, hoy que estaremos haciendo memoria de la muerte de Cristo, que se nos concede participar de ese memorial donde recordamos la muerte de Jesucristo, participando en la cena del Señor, nos será muy útil, ya que se nos dice que hagamos memoria de la muerte del Señor. Nos será muy útil que consideremos lo valioso que hemos recibido en Él y a través de Él. En un mundo que promete una fortuna, como lo sería un espejismo, una fortuna de vida en términos ya sea materiales o en términos de placer, de felicidad, de éxito, de vanagloria, de realización, de satisfacción carnal, en un mundo que promueve la libertad a vivir como uno quiera, a ser libre de Dios, libre de leyes, libre de normas, libre de agradar a Dios. Todo esto en este mundo que nos hace considerar de que la salvación que hemos recibido de parte de Dios es menos de lo que el mundo ofrece, de lo que el placer nos puede dar, de lo que la carne en nuestras propias vidas podría satisfacer,
necesitamos considerar de nuevo lo superior que la salvación es. Porque la salvación no es superior solo como tal, si no consideramos lo superior que es aquel quien nos ha salvado. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Es lo que el Señor va a tratar con nosotros hoy. Porque el Señor me ha dicho, me ha expuesto mi corazón y me ha hecho entender en primer lugar con respecto a mí, que mucho de lo que no estoy viviendo es porque no estoy usando de lo que he sido heredado. No estoy usando lo que he heredado, lo que se me ha concedido. No sé cuál sea su condición ni su caso, pero cada uno de nosotros debe examinar dónde está puesta su fortuna, dónde tiene su riqueza, dónde está su máximo valor para su vida. Hoy voy a predicar este sermón que he titulado Valorando la salvación que Dios nos ha dado. Y para ello, hermanos amados, les pido que me acompañen al pasaje de donde vamos a extraer este sermón. Y es en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, donde pasamos varias semanas ahí durante los domingos anteriores. Pero esta vez no en el capítulo 2, retrocedemos al capítulo 1. Capítulo 1 y vamos a dar lectura a esta porción de las Escrituras desde el versículo 3. Vamos a leer el párrafo completo del versículo 3 hasta el versículo 14. ¿Me acompañan en la lectura, amados? Así dice la palabra del Señor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole a todos, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Acompáñenme a venir ante el Señor en oración. Padre nuestro. Oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque tú eres el Dios de nuestra salvación, el Dios que se ha compadecido de nosotros y nos ha concedido lo imposible para el hombre. Dios, te has glorificado. Has manifestado tu gloria en la redención y en la salvación de nosotros como pecadores. Estamos tan agradecidos como el apóstol Pablo por lo que a nosotros también concierne haber oído la palabra verdadera del Evangelio, la esperanza que se nos ha reservado en los cielos,
el hogar de los santos, el hogar de los escogidos, el lugar de nuestra morada. Te damos gracias por este evangelio que hemos oído y recibido al darnos salvación. Qué evangelio más glorioso para producir salvación y para concedernos acceso a tu reino y poseer la vida eterna. Qué evangelio que lleva tanto fruto y no para. Señor, estamos tan agradecidos por ello, por el amor que nos ha sido derramado en nosotros y por todas las bendiciones espirituales en Cristo que han descendido de Él y por Él y para todos nosotros. Por todo el tesoro que tenemos a nuestro alcance, que debiéramos estar abriendo, de donde debiéramos estar sacando y disfrutando toda nuestra herencia. Un tesoro de conocimiento, un tesoro de sabiduría, un tesoro de verdad, un tesoro de bendiciones, un tesoro, Señor, de actitudes puras y santas. Un tesoro tan grande para todos nosotros. Señor, estamos tan agradecidos. Por favor, llévanos y condúcenos a que nuestra gratitud abunde más y más en términos prácticos de nuestra vida. Por favor, pon en nuestro entendimiento un sentido, Señor, de valoración. Y trata con nuestra rebelión. Trata, Señor, en nuestro corazón con aquello que representa el reino de la maldad. Trátalo en nosotros y condúcenos en esta hora a una renovación de entendimiento y a una liberación en nuestro corazón. Sé glorificado, Padre, en nuestras vidas y pastorea cada alma y aprópiate de cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Todos juntos decimos amén, Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a concentrarnos en los versículos finales de este párrafo, de este pensamiento del apóstol Pablo, donde él ha declarado su acción de gracias a Dios el Padre. Me refiero a los versículos finales, versículos 13 y 14, donde leímos: el cual nos ha librado, hablando del Padre. El Padre es el sujeto a quien primeramente el apóstol Pablo está dando gracias. Como comenzó él diciendo en el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 13 extiende la gratitud a este Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, incorporando el gozo de dar gracias al Padre, el gozo de haber sido hechos aptos, idóneos, adecuados, capacitados para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y por qué hay capacidad? ¿Por qué hay aptitud para participar de la herencia de los santos en luz? Bueno, dice, porque el Padre ha hecho algo, el cual el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Lo que aprenderemos en esta mañana, basado en las últimas palabras del apóstol Pablo, versículos 13 y 14, es que los cristianos somos pecadores afortunados. Los cristianos somos pecadores afortunados al poseer la salvación eterna que Dios nos ha dado en Jesucristo. Los cristianos somos pecadores afortunados al poseer la salvación eterna que Dios nos dio en Jesucristo. Y el propósito de aprender esto es que manifestemos en nuestro estilo de vida lo mucho que valoramos vivir bajo la supremacía de Cristo.
Cuando el apóstol Pablo expresa en sus propias palabras, versículo 12, con gozo, es decir, no solamente gratitud, sino ese elemento que lo que hace es elevar su gratitud a un grado mucho más alto, con gozo, dando gracias, dando gracias de la obra de Dios o del regalo de Dios, en la obra de Dios de darnos. Eso realmente es significativo para decir, el apóstol Pablo, para decir, qué afortunados somos. Qué afortunados somos. Con gozo, con satisfacción. No solamente con gratitud, sino con la posibilidad de valorar tanto lo que Dios ha hecho para darnos. Nos ha hecho aptos para darnos la herencia. Nos ha hecho adecuados para recibir algo que no se puede desperdiciar. Eso realmente es significativo, hermanos. O sea, Dios no solamente nos salva a pesar de las condiciones insalvables que tenemos, como bien lo dice el apóstol Pedro en su conclusión, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús respondió, lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Entonces Dios hace lo impensable. Dios nos concede lo imposible, que es salvarnos. Su obra ha sido tan grande. Pero hermanitos, no solamente nos ha dado una salvación tan grande, sino que nos ha hecho aptos para disfrutarla. Nos ha dado las condiciones necesarias para que aquello que se nos da nos sea útil, opere, funcione, valga la pena tenerla. Eso es como aquel ciudadano venezolano que recibe toda la fortuna y como cualquier persona en este mundo que se vuelve millonario de un día para otro, usted esperaría, y eso es una realidad, de que un pobre, un miserable, una persona que no ha sabido tener una fortuna en sus manos para administrarla, para usarla, y de la noche a la mañana se convierte en millonario, usted diría, ya lo desperdició, ¿verdad? Ya lo echó a perder. Pero Dios dice aquí, el apóstol Pablo dice, no solamente agradecido por lo que Dios nos ha dado, sino porque nos ha hecho aptos para esto, aptos para recibirlo, aptos para disfrutarlo, aptos para usarlo, idóneos. Dios nos convirtió en seres espirituales para que todas estas cosas espirituales de lo que Él llama salvación en el reino de Dios, seamos capaces de usarlas, de disfrutarlas. Y hermanos, de verdad, nosotros pudiésemos caer lamentablemente en una postura, querramos o no darnos cuenta, en la que, aunque seamos conscientes de que tenemos la salvación, aunque digamos y confesemos y creamos en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios nos ha dado de manera gratuita en Jesucristo, como es la salvación, nosotros, al parecer, o no estamos conscientes del inmenso valor que poseemos para disfrutarlo, o creemos que hay algo más valioso que esto en este mundo, o en la vida, o en el placer. Y el apóstol Pablo dice, no. Ahora el apóstol Pablo reconoce que el mundo nos puede cegar y que el pecado nos puede cegar. Y por eso él incluye en la oración esto, cuando él dice, versículo 9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor. Él pide por eso. No para que reciban la salvación, sino porque la salvación que han recibido y la capacidad espiritual que ahora poseen para disfrutar esta salvación no tenga ningún impedimento en su conocimiento
en su discernimiento, en su percepción espiritual. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo tiene que decir esto? Bueno, el apóstol Pablo en estos versículos finales resume la gran doctrina de la salvación en tres grandes verdades. Él se refiere a la doctrina de la salvación como la herencia, se refiere a la doctrina de la salvación como liberación y se refiere a la doctrina de la salvación como reino del amado Hijo de Dios. Todo esto para abarcar la salvación. Todo esto dentro de un plan, dentro de un motivo de gratitud y de gozo, de satisfacción. ¿Y por qué el apóstol Pablo se refiere a esto? Bueno, porque como ya hemos considerado domingos anteriores, cuando estuvimos en Colosenses capítulo 2, ¿se acuerdan? Versículos 6 y 7, aprendimos a reconocer que el apóstol Pablo escribió todo el contenido de esta carta porque era consciente de algunas preocupaciones. Él escribió esto porque los cristianos en Colosas, a quienes él dice que han sido hechos aptos para participar de la herencia, y que esa herencia ahora ellos la poseen dentro del plano de un nuevo reino. Hermanos, ¿se acuerdan? Los colosenses estaban siendo engañados, persuadidos, estaban siendo sugestionados de que hay algo mejor de lo que Dios ofrece en Cristo, algo mejor de lo que en Cristo es posible tener espiritualmente hablando. Y por eso el capítulo 2, el apóstol Pablo expresa su preocupación de que los cristianos estén firmes, ¿se acuerdan? En la supremacía de Jesucristo, es decir, en andar en Él, ¿se acuerdan? Andar en Él y en toda lo que conlleva firmemente y apropiándose y aferrándose a Cristo y toda su naturaleza y toda su obra, para no caer en esa desgracia de ser engañados. Dice el apóstol Pablo: nadie les prive de vuestro premio, dice en el capítulo 2, están completos en Cristo. No hay más que Jesucristo, no hay nadie más que Jesucristo, y no hay, por lo tanto, nada más que pueda mejorar o superar lo que Cristo es y tenemos en Él. Así que el apóstol Pablo dice: deberíamos estar gozosos, deberíamos estar satisfechos, deberíamos estar complacidos en este sentido. Deberíamos estar, como dice el apóstol Pablo, tan pero tan satisfechos por lo que tenemos. Porque no hay nada más que pueda mejorar lo que tenemos, lo que poseemos. El apóstol Pablo dedica material en la carta no solamente para advertir del engaño, porque es un engaño creer que hay algo mejor, que no lo hay, sino también para tratar el hecho de que nada, absolutamente nada, que pueda reemplazar la obra y la persona o naturaleza de Jesucristo nos va a garantizar una mejor herencia espiritual. Ni mi esfuerzo, ni mi obediencia, ni mis restricciones, ni mi dedicación, nada absolutamente, dice el apóstol Pablo, va a poder garantizar lo que ya es una garantía con toda seguridad en Jesucristo. Nadie puede cuestionar mi seguridad basada en Jesucristo. Estoy completo en Él. Estoy seguro en Él, a salvo en Él, totalmente nutrido en Él. El apóstol Pablo resume toda la realidad espiritual de un cristiano, como hemos aprendido en otras ocasiones, casi al final del capítulo 2, para dar apertura en el capítulo 3 de que hemos muerto con Cristo y que hemos sido resucitados con Cristo. Ahí prácticamente él pone el cierre, el sello de garantía de que nosotros somos unas nuevas criaturas. Y no porque nosotros hemos cambiado por nuestra propia cuenta, sino porque todo ha cambiado a partir de lo que Jesucristo ha hecho y Dios el Padre nos ha otorgado a través de Él. Ahora, ¿por qué somos pecadores afortunados? ¿Por qué debemos considerarnos pecadores afortunados al poseer la salvación eterna que Dios nos dio en Jesucristo para manifestar en nuestro estilo de vida lo mucho que valoramos vivir bajo la supremacía de Jesucristo? Bueno, hay por lo menos dos razones o motivos por los que el apóstol Pablo considera de que este gozo que debemos compartir, que nace de una conciencia
una conciencia que valora la salvación, la herencia que se le ha otorgado de manera gratuita. El apóstol Pablo considera que hay dos razones por las que deberíamos considerar que somos pecadores afortunados con la salvación eterna que Dios nos ha dado. La primera razón es debido a que somos pecadores rescatados del reino maligno del pecado. Somos pecadores rescatados del reino maligno del pecado. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La primera declaración, la primera frase del versículo 13 nos hace darnos cuenta de que aquí tenemos la primera razón por la cual debemos considerarnos pecadores afortunados, con gozo, satisfechos, afortunados. Y la primera razón es porque somos conscientes como pecadores de que hemos sido rescatados del reino maligno del pecado. Dice el apóstol Pablo, el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién es el que nos ha dado? ¿Quién es el que nos ha dado acceso o nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, lo cual equivale a esta nueva experiencia de salvación? ¿Quién ha sido? El Padre, Dios el Padre, el mismo que nos ha hecho aptos, el mismo que nos ha concedido a su Hijo, es el mismo que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios, el Supremo, el Creador, el Omnipotente, Él es el dador de la libertad. Él es el rescatista por naturaleza. Es el único que puede rescatar. Ahora, para los colosenses, esto conllevaba de manera intencional por parte del apóstol Pablo que ellos se dieran cuenta de que ninguna fuerza impersonal y ningún objeto, ningún acto ritual que el hombre pudiese considerar alternativo pudiese hacer lo que solo Dios pudo hacer. Para los colosenses, dentro de esa esfera de culto pagano, de filosofía pagana, mundana, de todo lo que el apóstol Pablo considera como algo peligroso para engañar a los cristianos, no existe fuerza ritual, no existe método, no existe escuela filosófica, no existe forma de pensamiento, no existe culto como tal que sea capaz de lograr lo que solo Dios puede lograr. Solo Dios ha podido, ¿qué? Librar de las tinieblas. Todo lo que esté fuera de Dios y aparte de Dios no puede hacer eso. Solo hay uno que tiene interés por nuestra libertad. Solo hay un ser en el universo que se compadece de nuestra esclavitud y se ha compadecido de nuestra condición tenebrosa. Solo hay un ser en el universo que tenga compasión y misericordia para que nosotros, los pecadores, nos sigamos bajo el reino maligno del pecado. Solo hay uno que no desea que nosotros vivamos bajo el pecado, bajo el señorío y el imperio de la maldad y de la muerte. Es nuestro Creador. El apóstol Pablo llama a este Dios el Padre nuestro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hablar de que hemos sido rescatados es hablar del rescatador. No solamente considerar el beneficio de haber sido rescatado, sino que ¿quién me rescató? ¿Quién es el rescatista? ¿Quién es el rescatista? Es Dios. ¿Y quién es Dios? Usted dirá, pues es el Creador, el único Dios vivo y verdadero, sí. Pero aparte de ello, les quiero recordar algo. Ese Dios, Creador del universo, el sustentador de todo, no hay Dios aparte de Él, una sola deidad, un solo Dios. De ese Dios éramos enemigos. De ese Dios éramos enemigos. Y el apóstol Pablo
precisamente lo afirma, lo usa dentro del plano de su argumento en esta carta, como nosotros éramos extraños a Dios. Capítulo 1, versículo 21, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Eso es lo que éramos. Y frente a este rescatista, a este todopoderoso Dios, no había nada que nosotros pudiésemos haber aportado o provocado para que Él nos reconciliara consigo mismo. Y para que Él se compadeciera de nuestra miserable condición espiritual. Porque el apóstol Pablo, cuando dice que Dios el Padre nos ha librado de la potestad, se está refiriendo a una realidad universal. O sea, nadie, hermanos, nadie es librado si no es un reo, un prisionero. Nadie necesita ser salvado, rescatado, liberado, si no es un reo, si no es un prisionero, si no es un esclavo, si ha perdido el poder y la capacidad de librarse a sí mismo. Entonces, es una declaración universal. Todo ser humano nace bajo este poder. Esa es la naturaleza y condición de un ser humano. No es un alcohólico el que llega a estar en esta condición del poder maligno. No es simplemente un alcohólico, no es simplemente un ladrón, no es simplemente un abusador, no es simplemente un asesino. Todo pecador, al nacer viene a ser parte de esta potestad de las tinieblas, de este reino de las tinieblas. Dios no rescata, no libera a uno bueno, no libera a un ciudadano que valga la pena. Él se compadece del miserable pecador que está bajo este reino. Jesús dijo que vino al mundo porque el Padre amó al mundo, no porque el mundo amó al Padre. De tal manera amó Dios al mundo, no de tal manera el mundo amó a Dios, sino que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Lo envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Por el amor del Padre, por la compasión del Padre. Este es el rescatista que tenemos. Fuera de Él, nadie nos podría rescatar. Nadie. Nadie pudiese realmente compadecerse. Dios siempre ha sido el único rescatista interesado por rescatar pecadores y reconciliarlos con Él como criaturas ajenas a su reino. Él es el único interesado en tomar pecadores extraños a Él, alejados de Él, y convertirlos en miembros de su pueblo. Es el único. De ahí el resto solo nos quieren dañar y se quieren aprovechar y abusar. Este es el Dios que no se complace en la muerte de los impíos. El Dios que habló desde los profetas diciendo: no me complazco en la muerte de los impíos porque yo no quiero la muerte de los pecadores. Este es el Dios compasivo que tenemos. El Dios misericordioso, hermano. Este es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lento para la ira y grande en misericordia. Nadie más puede sustituir a este Dios. Nadie, hermanos, no hay fuerza, ya sea personal o impersonal. No hay nada realmente como le estaban haciendo creer a los colosenses, escuelas filosóficas, teorías filosóficas, poder humano, voluntad humana, desempeño humano, mérito propio, culto pagano, dioses ajenos o extraños o falsos, fuerzas de la naturaleza, poderes espirituales. No hay nada de eso realmente que pueda librarnos como Dios lo ha hecho. Nada. No podremos ser librados. Nunca nos hubiésemos librado del poder del maligno, del reino de las tinieblas. Jamás nos hubiésemos librado nosotros, en primer lugar, porque éramos esclavos. En el reino de las tinieblas no existe poder de insurrección. Y les voy a decir por qué. Porque en el reino del maligno,
a diferencia de los reinos en el mundo de los hombres, siempre va a haber un remanente, por así decirlo, un grupo de ciudadanos rebeldes, insurrectos, que no están dispuestos a someterse a la dictadura de los hombres. Y tienen ideales superiores a estos hombres abusivos que abusan del poder. Pero en el reino de las tinieblas, todos están bajo la voluntad del pecado. Nadie, absolutamente nadie, está exento de la contaminación del pecado como para tener un ideal superior que no sea el pecado en su propia vida. En el reino de las tinieblas, lo que opera es la ley de las tinieblas. Por eso Jesús, cuando vino al mundo, Él vino diciendo que la única manera en que el pecador puede ser libre del poder, del señorío, del dominio del pecado, es si el Hijo os libertare. La verdad lo va a hacer libre. Porque no hay capacidad del ser humano por su propia cuenta o recurriendo a caminos o alternativas humanas como cultos paganos, fuerzas incluso demoníacas o deidades falsas o empeño o disposición o determinación o autodisciplina. No existe fuerza alguna que pueda hacer que la voluntad humana deje de ser esclavo del pecado. No hay manera de romper eso. Así que nunca va a haber insurrección en el reino de las tinieblas. Lo único que puede haber en el reino de las tinieblas es una invasión del reino de luz. Una invasión de un nuevo rey poderoso, superior, que pueda rescatar súbditos y sacarlos de ahí. Pero no es que nadie se pueda sacar de ahí. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está muy intencionalmente anticipándoles a los colosenses cuán suficiente es Jesucristo, cuán supremo es Él como instrumento salvífico que Dios el Padre ha dado. Nadie puede librarse de las tinieblas. No es participar de un rito. No son los ángeles los que nos van a librar de las tinieblas. No es ningún esfuerzo, no es ninguna disciplina, no es ningún legalismo, no es ninguna restricción. Es solo el Padre, el único rescatista, compasivo, misericordioso, que lo ha hecho. Y dice el apóstol Pablo, ¿cómo no voy a estar gozoso? ¿Cómo no sentirme afortunado? Porque el apóstol Pablo eso es lo que hace, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual, este Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y el apóstol Pablo también declara que este libertador, que este Dios el Padre, rescatista de pecadores, esclavos, lo ha hecho de una vez y para siempre. Es decir, Dios no se quedó con el deseo. El apóstol Pablo se refiere a un acto decidido y determinado por Dios. Dios lo logró, pues eso es lo que quiere decir Él, lo logró. Él no está diciendo, miren, me gozo porque Dios el Padre desearía liberarnos. No. Él lo ha hecho. Él lo ha hecho para darle seguridad al cristiano de la obra de Dios. Somos pecadores rescatados del reino maligno del pecado porque Dios es un ser superior a todos. Él lo ha podido hacer. Él es el que nos ha dado libertad. Luego, ¿quiénes son los liberados? ¿Quiénes son los rescatados? ¿Quiénes son? Bueno, el apóstol Pablo se refiere aquí a los rescatados, donde él se incluye, porque dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, el cual nos... Entonces está claro que el apóstol Pablo es uno de los liberados, es uno de los rescatados. Ahora, recuerden que él había sido un fariseo. De acuerdo al testimonio que tenemos de una manera muy ordenada y convincente en el Filipenses capítulo 2, él había sido un fariseo de los más respetables cumplidores de la ley. ¿Verdad? Es decir, él había vivido bajo un sistema que aparentemente lo hacía un libre y un miembro o un participante del reino de Dios. Y él se dio cuenta, no. Ser un fariseo, estar bajo un sistema legal de justicia propia, jamás me hubiese otorgado lo que ahora tengo. Tengo libertad, soy apto.
Estoy en el reino, he sido sacado, rescatado. Este es como el apóstol Pablo dando a conocer que no fue el legalismo, no fue el fariseísmo, no fue la ley, no fue la letra, no fue la religiosidad, no fue el esfuerzo, no fue su justicia. Y por eso dice en Filipenses capítulo 3 que lo que antes para él era una ganancia, llegó a estimarlo como una pérdida. ¿En comparación con qué? Con el amor de Cristo. El amor de Cristo. Y lo considero como basura. Todo lo que yo me pudiese haber gloriado, dice el apóstol Pablo, para lograr mi liberación, lo considero inútil. Desperdicio. Porque es impotente, hermanos, es impotente. No hay fuerza, aparte de la de Dios, que pueda superar la fuerza del pecado. Jesús demostró el poder de Dios sobre el pecado. Por eso es que sabemos que Jesús es Dios, porque Él demostró el mismo poder de Dios cuando enfrentó el pecado. Sabemos que Jesús derrotó el pecado porque derrotó la muerte, ya que la muerte es el aguijón del pecado. Solo Dios podía hacerlo. Entonces el apóstol Pablo reconoce eso. Así que, ¿quiénes son los rescatados? Los impotentes pecadores. ¿Quiénes son los rescatados? ¿Quiénes son los liberados? ¿A quiénes Dios ha librado de la potestad de las tinieblas? ¿A quiénes, hermanos? A los impotentes, a los incapaces. El apóstol Pablo se incluye aquí como a mí, a nosotros. Y él se refiere aquí a pecadores, a quienes él también llama, versículo 2, santos y fieles hermanos. Santos y fieles hermanos, de quien el apóstol Pablo está agradecido. Por eso dice el versículo 3, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Quiénes han sido librados? ¿Saben quiénes, hermanos? Los santos, hermanos en Cristo. Pero ¿cómo llegaron a ser santos y hermanos en Cristo? ¿Cómo, hermanos? Habiendo oído de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo llegaron a ser santos y hermanos? ¿Y cómo es que llegaron a ser liberados y rescatados? Por medio de la sola fe en Jesucristo. Sola fe. Habiendo, como aprendimos en las semanas anteriores, capítulo 2, versículo 6, habiendo recibido al Señor Jesucristo, de la manera en que lo recibimos, así andemos en Él. ¿Cómo se recibe a Jesucristo? Oyendo el Evangelio y creyendo el Evangelio. El alma se expone a la noticia más grande de liberación, de rescate y de salvación. Cuando el Evangelio es oído, es atendido, es escuchado, es entendido, y por obra del Espíritu Santo hay una comprensión en el alma del pecador. Dice, qué gran noticia, puedo ser salvado. Puedo ser rescatado. No tengo que rescatarme, no tengo que salvarme, puedo serlo. Entonces, ¿quiénes son los rescatados? Los que reconocen su impotencia, su incapacidad. Los pecadores que se rinden en fe. Llegar a Jesucristo en fe, confiando solamente en Él, hermanos, es llegar humillado. Esos son los rescatados. Así que es el apóstol Pablo, nos ha librado de una vez y para siempre, lo ha hecho, determinadamente lo ha hecho, lo ha logrado, ha podido, nadie más. Y luego dice, ¿qué significa lo que Dios el Padre ha hecho por pecadores impotentes, inmerecedores, incompetentes como nosotros? El apóstol Pablo llama a los pecadores rescatados de diferentes maneras. Sigue el apóstol Pablo llamando a los pecadores de muchas maneras. Aunque hemos sido adoptados, aunque somos hijos de Dios, etc. Pero hermanos, nos llama siempre a considerar no olvidarnos de lo que éramos en el pasado. Siempre está llamando que no nos olvidemos de lo que Dios hizo por nosotros. Y en esta misma carta el apóstol Pablo lo vuelve a hacer.
como se lo leía en el versículo 21. Eran en otro tiempo. Y miren lo que son ahora. Eran en otro tiempo. Si ustedes eran, no es que dejaron de ser, es que alguien intervino para que dejaran de serlo. ¿Qué significa lo que Dios el Padre ha hecho para rescatarnos, hermanos? Dice aquí el apóstol Pablo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hermanos, para nosotros este lenguaje puede ser muy, muy pobre, muy desconocido. ¿Saben ustedes lo que significa un reino? ¿Vivir bajo un reino? No sabemos eso. Porque nunca hemos vivido bajo un reino, ¿verdad? Todos aquí nacimos bajo una forma democrática, republicana de gobierno, ¿verdad, hermanitos? Nadie nunca ha vivido bajo un reino. Pero vivir en un reino conlleva una mezcla única de responsabilidades y privilegios. Como ciudadanos de un reino, las personas tienen el deber de contribuir al bienestar común del reino y seguir las leyes establecidas del reino. Y solamente así pueden disfrutar de los beneficios y la protección que ofrece tal reino. ¿Se dan cuenta de eso? En un reino, a diferencia de nuestra forma de gobierno democrática, republicana, en un reino no hay elecciones. No es la voluntad del pueblo. Impera la ley del rey. Él es dueño, amo y señor de cada vida, de cada ciudadano. Y todo ciudadano considera al rey y a su reino como más que su propia vida. Y todo lo que él hace y toda la forma en la que él vive debe contribuir para el bienestar de ese reino. Por eso muchas lemas, expresiones de honor, de respeto, ¿verdad? Dicen, ¡viva el rey! ¡Larga vida al rey! No larga vida a los ciudadanos, larga vida. El poder está en el rey. Él es el Señor, el amo. Así que todos los ciudadanos contribuyen para el bien común, pero en la medida en que se rigen bajo las leyes del reino. ¿Saben cuáles son las leyes del reino de las tinieblas? Como dice aquí el apóstol Pablo, de la potestad de las tinieblas de la cual nos ha librado. Hay leyes, hermanos. ¿Y saben cuál es la ley predominante en el reino de las tinieblas? Peca. Esa es la ley. Peca. Vive pecando. Peca. Peca. Eres libre para pecar. Peca todo lo que quieras. Es más, no puedes vivir sin pecar. Peca, peca, peca. Es todo lo que tienes que hacer. Porque ese amo, ese rey quiere tu muerte. Y lo único que desea es que tu vida acabe por la eternidad separada de Dios. Ese es el reino del pecado, del cual el maligno se apropia como una fuerza y poder y nos usa y manipula. Y lo hace a través del sistema del mundo. Y lo hace a través de la tentación, lo hace a través del remanente de pecado que está en nuestros cuerpos. Esa es la ley en el reino de las tinieblas, que tú peques. Eso es vivir bajo ese reino. Y todo lo que hagas debe contribuir para ese reino. Así que mentir es una orden, es un mandamiento en ese reino. Difamar es un mandamiento. Blasfemar es un mandamiento. Calumniar es un mandamiento. Codiciar es un mandamiento. Robar es un mandamiento. Envidiar es un mandamiento. Pelear es un mandamiento. Asesinar es un mandamiento. Todo eso contribuye al sistema de las tinieblas. Hacerlo con plena libertad, sin temor a ninguna consecuencia. Hacerlo con placer. Esas son las leyes en el reino de las tinieblas. Nadie va a ser juzgado por el pecado. Nadie va a ser condenado por el pecado. Ya está condenado. Esa es su condena, vivir pecando.
Y eso obviamente se extiende, ese reino de las tinieblas, ese reino maligno del pecado, se extiende en últimas instancias y en forma futura en el infierno. Porque en el infierno no se deja de pecar. Qué terrible eso, ¿verdad, hermanito? ¿Verdad que es horrible eso? Eso es como conocemos la vida de un borracho, que no puede parar de destruirse a sí mismo. No se puede contener, no se puede detener. Es un esclavo. Está sometido. No hay libertad de verdad. Jesús dijo que el esclavo es aquel que peca. El esclavo es aquel que peca. En otras palabras, no nos volvemos esclavos cuando pecamos. No nos volvemos esclavos cuando pecamos. Simple y sencillamente somos o actuamos de acuerdo a lo que somos, mejor dicho. Y Dios se compadeció de esa condición tan miserable. Y nos hizo tan afortunados que nos salvó, hermano, de ese poder, de ese imperio de ley. Cuando el apóstol Pablo utiliza aquí, se refiere a la palabra la potestad de las tinieblas, está hablando de un reino donde impera una ley, y esa ley obviamente es consistente con las tinieblas, es consistente con la maldad, es consistente con el pecado. No pueden haber leyes benignas en ese reino, no pueden haber leyes beneficiosas, todas son destructivas. Todas son destructivas. Todo tiene su cimiento en el pecado. Todo se basa en el pecado. Y el pecado toma ocasión en el cuerpo, en la mente, en todo lo que somos. De eso nos libró el Padre. Y de la misma manera, en lo que concierne a lo que le decía de los privilegios y la responsabilidad del reino, lo mismo es en el reino de Dios. Implica vivir con responsabilidades de acuerdo con los valores y las enseñanzas de este nuevo reino. Es decir, en el reino de las tinieblas no se puede vivir de otra manera que no sea en tinieblas. En el reino de las tinieblas no puede haber una criatura que diga, ay, no quiero hacer esto malo, no quiero cometer este pecado. Todo lo contrario, esa es la tendencia natural, a hacer todo lo malo, a disfrutar del pecado, a gozarse del placer carnal, de la fornicación, de todo lo opuesto a lo que el apóstol Pablo considera que debemos despojarnos, que debemos hacer morir en nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 3, como lo leemos en el versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es parte de ¿qué? Del régimen de las tinieblas. Ahí no se puede cuestionar, ahí no se puede juzgar mal. Ahí todo es lícito. Esto es lo que debe estar pasando. Ahí no es extraño, ahí no se debe escandalizar a alguien. Ahí no debe haber algún tipo de ¿cómo se llama? De amonestación, de reproche. No, eso está bien, es normal, es natural. Ahí no se puede censurar. Lo mismo, diría el apóstol Pablo, versículo 8, de las cosas que debemos también dejar en el reino de las tinieblas no se tienen que dejar, tienen que suceder. Esto es lo que tiene que imperar, esto es lo que debe sobresalir. Esto es parte del valor del reino de las tinieblas. ¿Qué cosa, hermanitos? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, mentirse el uno al otro. En este reino de las tinieblas se desconoce la misericordia. Se desconoce la benignidad, como dice el versículo 12, de lo que sí debemos vestirnos. ¿Esa no es la vestimenta de un ciudadano del reino de las tinieblas? Él no se puede poner algo que no le gusta. Él no puede portar algo que no es parte de su esencia. Él no puede pensar en benignidad, en humildad, en mansedumbre, en paciencia. Él no puede soportar al otro y mucho menos no conoce del perdón.
Entonces pónganse a pensar, hermanos, hemos sido rescatados de ese reino donde lo que impera es la ley del mal, la ley del pecado. Qué terrible condición, ¿no les parece, hermano? ¿Qué reino ese más? A mí me da escalofrío, hermano. ¿No sienten escalofrío? No me digan que les gusta más ese reino, hermanitos. Eso es escalofriante, es aterrador. Usted y yo, como el apóstol Pablo dice, que nos gozamos en haber sido rescatados, librados, yo debería sentirme realmente amenazado en ese reino. Amenazado. Y Dios se compadeció y nos libró. Literalmente Dios hizo algo que realmente, hermanos, no deberíamos desconocer. Fíjense, lo que Dios tuvo que hacer para librarnos, Él tuvo que actuar con una fuerza que solo Él podía, una potencia que solo podía venir de Dios. Por eso el apóstol Pablo utiliza en el idioma griego una palabra que tiene que ver con rescatar, donde él expresa, casi Dios nos tuvo que arrastrar, Dios tuvo que poner todo el poder y la fuerza en marcha para removernos de donde estábamos anclados, de donde éramos parte, estábamos como los árboles sembrados. Y nos sacó del reino maligno con un corazón tan compasivo y misericordioso, y usted utilizó toda su fuerza a su disposición para traernos hacia Él. Es como cuando Jesús dijo que nadie puede venir a Él si el Padre no lo arrastra. Dios literalmente, hermanos, no solo nos arrastró de un poder maligno del cual nosotros nos aferrábamos, sino que el maligno se aferraba, el pecado se aferraba a nosotros. Dios no solamente nos arrastró, Dios nos arrancó. Nos arrancó de ese reino. Nos liberó de ese poder. Y no lo hizo de manera progresiva. Lo hizo de una vez y para siempre. Dios no nos está librando de ese reino. Ya lo hizo. Para nosotros ese reino de maldad, ese poder maligno de pecado, debe ser para nosotros un enemigo declarado, que aunque ya no pertenecemos a ese reino, sigue vigente, queriéndonos engañar, queriéndonos afectar. Fuimos liberados al poner nuestra fe en Jesucristo. Somos nuevas criaturas. Ya no estamos bajo ese poder del pecado. Estamos todavía en la presencia del pecado, pero no bajo el poder del pecado, y mucho menos de Satanás, que es oportunista con ese poder del pecado. Ya no estamos ahí. Hemos recibido al Señor Jesucristo, y si hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos sido, ¿qué, hermanos? Liberados de la potestad de las tinieblas, del imperio, de la ley, de la jurisdicción, de la autoridad, del gobierno, del pecado, de la maldad. Yo creo que la potestad de las tinieblas aquí no es primeramente la potestad del diablo, sino primeramente del pecado, y consecuentemente detrás del pecado siempre estará el diablo. Pero aquí es del poder maligno del pecado, del poder de la maldad. Dios triunfó, hermanos, para salvarnos de esa manera. Llevó a cabo todo su poder. Como Jesús dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios, el que aplastó al diablo y nos arrancó de ahí, del reino de las tinieblas. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Lo que caracteriza vivir bajo el reino del pecado y de las tinieblas es lo que nos caracterizaba antes. Entonces, por eso, ya no nos podemos sentir cómodos con eso. Que cuando chismeamos, que cuando chambre, que cuando difamamos, que cuando somos maliciosos, que cuando somos envidiosos, que cuando somos codiciosos, que cuando cometemos inmoralidades, que cuando fornicamos, que cuando adulteramos, que cuando mentimos, que cuando robamos, que cuando no queremos perdonar, que cuando somos iracundos, que cuando no somos misericordiosos, que somos arrogantes, que somos orgullosos, que somos vanagloriosos. Eso debería escandalizar a nosotros. ¿Por qué? Porque eso es parte del reino de las tinieblas, y yo fui rescatado de ahí. ¿Usted fue rescatado, hermanos? Entonces no podemos seguir con esas prácticas, y por eso tenemos que, dice el apóstol Pablo,
ya que morimos en Cristo y fuimos resucitados, y otra manera de decirlo, dice el apóstol, es que fuimos librados del reino de las tinieblas, debemos despojarnos de esas cosas, debemos desvestirnos de esas cosas. Esa es la primera razón por la cual nos debemos considerar pecadores afortunados de haber recibido una salvación como esta, de parte de Dios. El segundo motivo es debido a que somos ciudadanos del reino. De una cosa pasamos a la otra, dice el apóstol Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dos acciones divinas, dos acciones con el mismo peso, con la misma fuerza, con la misma determinación de parte de Dios. Nos ha librado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Mira lo que el apóstol Pablo destaca aquí como segunda razón de que somos pecadores afortunados al haber recibido esta salvación eterna en Cristo. Somos ciudadanos del reino benigno de Jesús. Esa es otra razón por la que somos afortunados. No solamente porque tenemos la salvación, sino, hermanos, el punto que quiere el apóstol Pablo destacar no es solamente la salvación que hemos recibido, sino las implicaciones. Parte de la implicación de la salvación eterna que tenemos es que ya no podemos vivir de acuerdo a los principios y valores del reino de las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque fuimos, ¿qué? Librados. Yo tengo que sentirme ajeno si en algún momento algo que es propio, la conducta que es propia, el hablar que es propio de ese reino, de pronto estoy involucrado en eso. Yo tengo que alarmarme, tengo que escandalizarme. Yo tengo que decir, ¡hey! ¿Cómo se llama? Se ha introducido uno del maligno acá. Yo tengo que escandalizarme. Porque el segundo motivo me hace recordar que soy tan afortunado porque he sido convertido en un ciudadano del reino benigno de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que fuimos trasladados. De la misma manera en que fuimos arrancados, de esa misma manera fuimos implantados. Nadie entró al reino porque se ganó ese derecho. Eso es como si, hermanos, como si se nos metiera en un lugar y se nos traslada al otro y simplemente desembarcamos y llenamos ese otro lugar. Eso es todo lo que hacemos. Apropiarnos y poseernos de un nuevo lugar que nosotros no construimos. Es hacer lo que precisamente Dios diseñó para el pueblo de Israel, pero en la tierra prometida. Dios les dijo, yo les he entregado la tierra. Solo vayan y poseanla. Reclamen lo que es suyo. Es suyo. Yo ya lo he entregado. Es la tierra que prometí a Abraham. Vayan y tómenla. Vayan y disfruten la tierra donde fluye leche y miel. Y vivan de acuerdo a mis preceptos. El apóstol Pablo el profeta Moisés les enseñó a los israelitas del derecho que tenían a la tierra prometida, no porque ellos habían construido la ciudad, no porque ellos la habían comprado. ¿Se acuerdan? Que Dios les recordaba continuamente a ellos, miren, esta tierra que ustedes van a recibir no es porque ustedes se la han ganado. Ustedes van a poseer una tierra donde hay cisternas que ustedes no han construido. Habrá agua, habrá esto, pero no porque ustedes se lo hayan ganado. Hermano, lo mismo nosotros. Estamos en el reino no porque nos lo hayamos ganado. Se nos traspasó ahí. Y el apóstol Pablo resalta esta acción divina como la primera, de una forma determinada y segura. Se nos trasladó de una forma, hermanos, de una vez y para siempre. Así que si yo he sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios, soy un ciudadano del reino que ya no puedo ser otro ciudadano. Soy ciudadano del reino, como dice el apóstol Pablo también, ciudadano celestial. Soy parte de un nuevo reino benigno, soy parte de una nueva ciudadanía. Y en esa nueva ciudadanía de la cual soy parte porque estoy trasladado al reino de Jesucristo, lo que debe caracterizar, como en el reino de las tinieblas, son sus valores y sus principios, sus leyes. ¿Qué rigen en la ley del reino de Dios, del reino del Señor Jesucristo? ¿Qué rige? El apóstol Pablo también lo dice. ¿Qué rige, hermanitos? Bueno, volviendo otra vez al capítulo 3, lo que rige en este reino del Señor Jesucristo
es, en vez de lo terrenal, ¿qué rige? Lo celestial. Lo celestial. En vez de la desobediencia, ¿qué rige, hermanos? La obediencia. Allí no rige la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la mentira. Lo que ahí rige, hermanos, es, versículo 12, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En ese reino los ciudadanos viven controlados por la palabra de Dios. Dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que debe ocurrir en el reino benigno de nuestro Señor por parte de sus ciudadanos, que todo, dice el apóstol Pablo, en resumen, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Hacerlo todo de acuerdo al carácter del rey. Hacerlo todo para complacer al nuevo amo y señor del reino. Ya no para complacerme a mí y mucho menos a la potestad de las tinieblas, de la maldad y del pecado. Así que el apóstol Pablo destaca el acto libertador, pero también el acto misericordioso de Dios de concederme una nueva ciudadanía y recordarme que pertenezco a un nuevo reino. Hermanos, pertenecemos a un nuevo reino. Se nos ha trasladado, se nos ha removido, se nos ha cambiado. Se nos quitó de un lado y se nos puso en el otro. Hubo un desplazamiento con una fuerza bestial espiritualmente hablando. Y ahora poseemos todos los derechos, toda la herencia, todas las bendiciones de este nuevo reino. Un reino con un dominio total. Hermanos, tenemos acceso al reino de Jesucristo para un dominio total. El apóstol Pablo aquí no está hablando del reino futuro de Jesucristo. No está hablando de la venida de Jesucristo. Está hablando de que ya somos ciudadanos de un reino espiritual, del cual ya tenemos acceso a toda su fortuna, todo su valor, toda su ley. De eso está hablando. Significa que ya podemos estar viviendo de acuerdo al reino de Dios. ¿Quiénes viven en el reino de Dios? Los mansos de corazón. Bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos de corazón. Los de puro corazón. Los que tienen hambre y sed de justicia. No los que tienen hambre y sed de venganza. No los que tienen hambre y sed de vanagloria. No los que tienen hambre y sed de posición. No los que tienen hambre y sed de cosas terrenales, banales, sino hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esos son los ciudadanos del reino. Son totalmente lo opuesto de los ciudadanos del reino de las tinieblas. Somos la paradoja, lo que contradice todo eso. Hemos sido trasladados para disfrutar de una nueva ciudadanía del reino de los cielos. Qué reino más hermoso, hermano. Qué reino más hermoso. Es un reino actual, real. Y el apóstol Pablo dice que el reino de Dios, del cual pertenecemos, del cual ya somos ciudadanos, no es comida ni bebida. No es comida ni bebida. Sino, dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 17, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En este reino no es lo externo lo que importa. En este reino es lo interno.
lo que sale de un corazón nuevo y regenerado. Y ese reino, dice el apóstol Pablo, no es para todos, sino para ¿quiénes, hermanitos? Para los que han sido ¿qué? Trasladados. No para los que se trasladaron, han sido trasladados. Un tercero, y en este caso obviamente es el Padre, usando al Hijo Jesucristo, llevándonos a este reino en el cual somos aceptos. Un grupo de personas que no solamente han sido trasladadas porque eran incapaces de salir del reino anterior, sino que además un grupo de personas que tienen un nuevo rey. Interesante también y maravilloso es que todo ciudadano de ese nuevo reino, la meta es que sea semejante al rey. Su semejanza es que como ciudadano sea no solamente parte del reino, sino que sea semejante al rey. Hemos sido trasladados no solamente al reino del amado Hijo de Dios el Padre, sino que hemos sido trasladados para ser como el rey de ese reino. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 también, hermanos míos, que nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba donde Cristo está sentado. Es una concentración y un enfoque espiritual en Cristo. Por eso él dice en los versículos que están ahí, versículo 10, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El nuevo hombre es Cristo. Es el postrer Adán. Nosotros no solamente hemos sido trasladados a un reino, sino que hemos sido trasladados a ese reino para ser semejantes al rey. Y el apóstol Pablo dice algo aquí maravilloso cuando declara que hemos sido trasladados, la intervención divina del Padre trasladado al reino, noten eso, de su amado Hijo. Y él declara eso, su amado Hijo, para dar a conocer claramente que el reino al que nos ha trasladado no es un reino de cosas. No es un reino basado en lo que nosotros podamos creer que es mejor. En ese reino lo que prevalece es el amor del Padre por el Hijo. Lo que prevalece en ese reino es el amor del Padre por el Hijo. No son las cosas del mismo reino, sino el amor del Padre. El mismo Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios, es lo que importa. El Padre le ha entregado a su Hijo el reino, pero lo ha entregado a Él por amor y que lo ama. De modo que todo aquel ciudadano en el reino de Jesucristo, de ese reino benigno, debe amar al Hijo, como el Padre lo ama. Debe aceptar al Hijo, como el Padre lo acepta. Debemos complacernos en Cristo, como el Padre está complacido en Hijo. Este es el reino que pertenece al amado del Padre. Y para pertenecer a este reino tenemos que pertenecer a Cristo y Cristo debe pertenecer para nosotros. Este Rey que reina desde ya, eternamente y para siempre, y aunque no está el apóstol Pablo refiriéndose a la segunda venida, no quiere decir que ese reino va a volver, pero Él ya está presente reinando. Y nuestra responsabilidad como privilegio de ser ciudadanos de este reino benigno están claramente desglosados por el apóstol Pablo desde el capítulo 3, como ciudadanos del reino. Debemos representar al Rey de manera digna, hermanos. La forma en la que nosotros debemos aspirar a vivir bajo el imperio de la ley del nuevo reino es de manera benigna, porque este es un rey benigno. Y por eso el apóstol Pablo, en varias ocasiones, desde el capítulo 1, exhorta a los cristianos de este nuevo reino que anden como es digno. Andar como es digno de qué, hermanos? De este reino. Digno de este reino benigno. Digno de este nuevo reino del cual somos ciudadanos. Hemos sido aceptados como ciudadanos del reino de Cristo. Y estamos en este reino, y otra cosa bien significativa es que estamos en este reino de aquel en quien tenemos redención. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, somos ciudadanos del reino de Cristo, pero escuchen bien esto, somos ciudadanos del reino de Cristo con gran privilegio, pero sin olvidar que somos ciudadanos perdonados, redimidos, rescatados. El hecho de que el apóstol Pablo nos recuerde que tenemos redención, que se nos compró para dársenos la nueva posición en Cristo,
por la sangre, el perdón de pecados, es para que no olvidemos de dónde venimos. De dónde venimos. Y el precio que fue pagado para que se nos conceda un privilegio que no merecemos. ¿Qué obra tan grande? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué le costó al Padre? ¿Qué precio estuvo dispuesto a pagar el Padre? ¿Y qué acuerdo hizo el Hijo con el Padre para que nosotros hubiésemos sido liberados del cautiverio, de las tinieblas, y liberados para una nueva forma de vida, para un nuevo reino? O sea, ¿se acuerdan lo que Dios hizo en Egipto para liberar a los israelitas y luego sacarlos para llevarlos a la tierra prometida? ¿Se acuerdan lo que Él hizo? ¿Se acuerdan? Un despliegue de poder inmenso. ¿Se acuerdan, hermanos? Pero con nosotros no fue un despliegue de poder inmenso, fue un despliegue de amor y de misericordia, al poner a su Hijo en sacrificio por nosotros. Dice allí, por su sangre, el perdón de pecados, por la sangre, una expresión figurativa para referirse, hermanos, a la propiciación, a la expiación, al acto más sangriento de poner a una víctima inocente y degollarla. Está hablando de un inocente matado por nuestra culpa, pero lo hizo voluntariamente. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y para eso tenemos aquí la redención. ¿Cuál es el resultado de esta redención? Perdón de pecados. Entonces, somos pecadores rescatados en el reino benigno de Jesucristo, pero estamos perdonados, absueltos. Se nos quitó la pena, se nos quitó la culpa, se nos quitó la amenaza de la condena. Fue sacado de nosotros todo, como dice el apóstol Pablo aquí, hermanos, todo lo que no era posible para nadie hacer. Noten ustedes el capítulo 2, el apóstol Pablo le resume así, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que hizo. Eso es lo que logró. Ese es el resultado de que Él nos haya traído redención. Nos redimió. Nunca más nuestros pecados son traídos por Dios para ser juzgados. Nunca más, hermano. Ni los pasados, ni los presentes, ni los que vayamos a cometer son absueltos y resueltos. Como dice el poeta, cuanto está lejos el oriente, el occidente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Esta es la obra de Dios el Padre, hermanos, en la cual hemos sido hechos afortunados. Esta es la salvación que tenemos. Ven, no solamente creemos que tenemos una gran salvación, sino la implicación de esto, ¿qué es, hermanos? Que la valoremos. Entonces, ¿qué hemos aprendido esta mañana, hermanitos? Que los cristianos somos pecadores afortunados con poseer la salvación eterna que Dios nos dio en Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito de haber aprendido esto? Que manifestemos en nuestro estilo de vida lo mucho que valoramos vivir bajo la supremacía de Jesucristo. Y hay dos razones por las que nos consideramos pecadores afortunados con poseer esta salvación eterna. Y la primera, y no debemos olvidarlo siempre, hemos sido rescatados del reino maligno del pecado. Y en segundo lugar, porque ahora somos ciudadanos del reino benigno de Jesucristo. Y todo ha sido posible por aquel que pagó el precio por nuestra redención. Nos compró nuestra libertad con el alto precio de su propia vida. Y así Dios nos concedió esta herencia que ahora tenemos, esta fortuna de la cual ahora podemos disfrutar cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que ha puesto su fe en Jesucristo y ha recibido al Señor Jesucristo como Rey, como Señor, como Salvador. Una persona visitó Israel un día y vio a un viejo rabino caminando junto al muro de los lamentos, y algo llamó su atención, y era que 5 hombres jóvenes iban detrás
de otro hombre. Y iban inclinados detrás de él y con dificultad. ¿Por qué? Porque el que iba delante de estos 5 jóvenes era su rabino, su maestro, un joven y anciano maestro que caminaba con dificultad, y los 5 jóvenes que venían detrás de él venían imitando la dificultad de cómo caminaba el viejo maestro. Un judío ortodoxo sabría exactamente lo que estaban tratando de comunicar. Lo que estaban tratando de comunicar frente a la vista de todos es que el que iba delante de ellos era su rabino. Y el que iba detrás de ellos eran sus discípulos. Su discípulo hace lo que ve hacer a su maestro. En la historia del judaísmo, hermanos, una de las posiciones más reconocidas y privilegiadas para un judío era convertirse en seguidor de un rabino importante, reconocido. Los seguidores de los rabinos se sentaban a sus pies para escuchar sus enseñanzas, estudiaban sus palabras y observaban cómo actuaba su rabino y cómo reaccionaba ante la vida y ante los demás. Y la mayor honra de estos discípulos era servir a su rabino, aún en las tareas más insignificantes. Y como lo admiraban tanto, estaban decididos a ser como él. Mis amados hermanos, es cierto, somos ciudadanos del reino. Pero venimos a ser ciudadanos del reino en el momento en que se cumplió la misión que Dios encomendó a los suyos desde el primer siglo. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hermanos, ¿somos ciudadanos del reino? Sí. Pero jamás realmente vamos a demostrarlo si no vivimos como discípulos de Jesucristo. Si no lo imitamos a Él. Nos llamó a que fuéramos discípulos y Jesús nos mandó a ser discípulos, lo cual significa que todos y cada uno de los pecadores redimidos y rescatados deben considerarse seguidores de aquel a quien deben imitar. Debemos manifestar en nuestra vida lo que Cristo es en este reino. Nosotros somos llamados, hermanos míos, a hablar, a pensar y a actuar como nuestro Señor Jesucristo, el amado del Padre, no porque solamente es nuestro Maestro, no porque solamente es nuestro Salvador, es que es nuestro Rey de este reino. Y nosotros somos ciudadanos de este reino. Tenemos un alto honor, hermano, de pertenecer a este reino. Un gran privilegio, como lo es ser tan afortunados de tener no un rabino a quien imitar, simplemente como discípulos, sino a un Señor y a un Salvador a quien sujetarnos. Y por quien nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, vale la pena irlo aprendiendo a vivir bajo las nuevas leyes, bajo los nuevos principios, bajo los nuevos valores que corresponden a este reino benigno. Todo lo ajeno a este reino benigno nosotros debemos rechazarlo, debemos condenarlo, debemos, hermanos, tratarlo y no acostumbrarnos a eso. Es parte de nuestra convivencia como hermanos en el reino benigno de nuestro Señor Jesucristo interesarnos en nuestro carácter, en nuestro patrón de vida, interesarnos en nuestras relaciones con los demás e interesarnos en nuestra prioridad en el mundo. ¿Cuál es nuestra prioridad en el mundo como ciudadanos del reino? Hermanos, es ir y anunciar a aquellos que todavía están en el reino de las tinieblas de que hay un mejor rey, un mejor amo, un mejor reino que el que ellos están. Pero para ello necesitamos nosotros darnos cuenta, hermanos, de la gran salvación que se nos ha otorgado. ¿Verdad, hermanos? Y el gran privilegio que tenemos para vivir de una manera en que manifestemos lo mucho que valoramos la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Oremos, hermanitos. Padre, nuestro buen Dios, te damos las gracias por ponernos, Señor, ante tus pies para escuchar el testimonio de tu verdad, declararnos, oh Señor, tu voluntad.
y poner tu luz en la oscuridad, donde nuestro corazón esconde aquellas cosas que se han colado y nos han engañado. Padre, es muy probable que esta congregación no se encuentre engañada en términos doctrinales, pero es probable que nos encontremos engañados en términos morales, en términos éticos, en términos de conducta. Y hemos dado lugar, es más, hemos aprobado cierto comportamiento, pensamiento y cierto hablar que es ajeno a este reino benigno del cual pertenecemos. Se nos ha olvidado, Señor, que tenemos una fortuna de bendición espiritual, la cual debemos usar y la cual debemos experimentar y la cual debemos, oh Señor, disfrutar. Así que venimos a ti, Señor, pronto, sin demora, para venir y confesar nuestros pecados. Porque aunque hemos sido trasladados al reino de tu amado Hijo, el que nos amó y que se entregó por nosotros, y aquel que dio su vida para perdonar todos nuestros pecados, eso no significa, y somos conscientes de ello, de que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros y despojarnos del viejo hombre. Padre, así que aquí estamos agradecidos, tan agradecidos y gozándonos, oh Señor, por una fortuna tan grande, por una bendición tan grande como lo es la salvación espiritual de nuestras almas, por haber hecho lo imposible que sea posible para nosotros y por darnos con ello, Señor, esperanza de una vida en el reino venidero donde no habrá más ya presencia del pecado. Mientras tanto, Señor, necesitamos que nos des la fe también para dar pasos de santificación cada día, confiando en que tú nos estás sobreedificando como lo hemos aprendido. Confesamos pues delante de ti, Señor, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra gratitud, nuestra alabanza, pero también confesamos, oh Señor, ante ti nuestra realidad de descuido, al dejar, Señor, que lo malo del pasado, lo que es propio de las tinieblas, haya invadido, Señor, nuestro lugar en el cual estamos para reflejar tu luz. Señor, ayúdanos, condúcenos de manera triunfante, gloriosa, poderosa, con tu gracia, Señor, para ir cada vez más juntos como iglesia avanzando en este reino benigno de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que hablemos, que todo lo que hagamos, que todo lo que estemos dispuestos, Señor, a hacer y desear, todo contribuya para los bienes comunes de este reino al que pertenecemos en Jesucristo. De tal manera que nos puedas ayudar también, Señor, a promover la gloria de tu Hijo y manifestar lo supremo que es Él frente a un mundo perdido. Úsanos, oh Señor, como embajadores de Jesucristo para aquellos que todavía están en tinieblas. Que podamos anunciar que tú tienes un reino mejor en Jesucristo y que tú sí eres capaz de liberar de una vez por todas, de rescatar a los pecadores y ponernos seguros y a salvo desde ahora y para siempre en el cuidado pastoral de Jesucristo nuestro Salvador. Padre, gracias, oramos por ello y pedimos por aquellos que en esta mañana entre nosotros han escuchado tu llamado para confiar en tu poder, Señor, y en tu buena voluntad y en tu capacidad de trasladarnos del reino de las tinieblas, de la maldad. Que hoy, Señor, hayan sentido y pensado en sus corazones que solo tú los puedes salvar y que hoy puedan, Señor, escuchar tu voz llamándoles para que confíen en tu poder y tu capacidad de trasladarlos a este nuevo reino. Perdonados, redimidos, salvados, amados, liberados, y donde les enseñarás a vivir bajo una nueva ley, con una nueva ciudadanía. Oh Padre, bendice esta congregación para que todos los que aquí asistimos y nos congregamos seamos ciudadanos de este reino, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y que abunde el amor entre nosotros y la paz entre nosotros
y que abunde, Señor, la benignidad entre todos nosotros, como una manifestación de la supremacía de nuestro Salvador. Padre, te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Amén y amén.